La palabra de Dios no se oxida. La palabra de Dios no se apolilla. Amén. La palabra de Dios no se envejece. No tiene fecha de caducidad. Es actualizada y funciona en todo aquel que la cree hoy como salió de la boca de Dios ayer. Amén. Y en esa palabra se nos enseña que hay cosas que vienen a nuestra vida que de alguna manera Dios las permite con un propósito que al momento nosotros no lo entendemos. Como el Señor le dijo a Pedro: lo que yo hago ahora tú no lo entiendes, pero lo vas a entender después. Con el tiempo entendemos lo que no podemos entender hoy. Amén. Y hay cosas que de alguna manera Dios las permite en tu vida y las permite en mi vida, pero hay otras cosas que Dios nunca las va a permitir. Número uno, Dios permitirá que el enemigo te zarandee, te sacuda y hasta te golpee. Pero óyelo bien, nunca Dios le va a permitir al enemigo que te destruya, que te acabe, que te quite la vida. Te puede quitar muchas cosas terrenales y materiales, pero no te va a permitir que te quite la vida. Dice, mira lo que dice en el libro de Job, en el capítulo 1 del libro de Job. Job, el capítulo 1. Sea bendecido el nombre del Señor. Dice ahí la palabra de Dios en el capítulo 1 versículo 6, que un día vinieron a presentarse delante de Dios los hijos de Dios, entre los cuales vino Satanás. El diablo siempre es un infiltrado que trata de mezclarse entre los hijos de Dios. Y los hijos de Dios que estaban reunidos no se daban cuenta que Satanás estaba allí, pero Dios sí, porque Dios todo lo sabe. Y el Señor le dijo: ¿de dónde vienes? Y él le dice: de rodear la tierra y de andar por ella. Y el Señor le dijo: ¿no has considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra, varón perfecto, recto? O sea, lo que Dios quería decirle al enemigo era: yo sé quién es Job, yo tengo un concepto de Job. Y a ti lo que te tiene que interesar no es lo que el enemigo opine de ti o la gente, sino lo que Dios opina de ti. ¿Cuánto le damos a Dios la gloria? ¿Cuánto pueden bendecir al Señor? A Dios sea la gloria. Y entonces ahí empieza el enemigo a atacar a Job, a decir: bueno, él te sirve por lo que tú le das, por lo material. Pero como Dios conocía el corazón de Job, Dios le dijo: yo sé quién es este varón. Y entonces el enemigo dijo: bueno, arruínalo, quítale lo que tiene y va a blasfemar contra ti. Amén. Y como Dios sabía hasta dónde puede llegar el enemigo, porque él vino para robar, él vino para matar, él vino para destruir, el Señor le dijo: te voy a permitir que lo arruine, pero no te voy a permitir que le quites la vida. Cuando le damos a Dios la gloria, ¿sabe por qué usted está vivo aquí en esta mañana? Porque Dios colocó un stop al infierno y le dijo: no le puedes quitar la vida, porque la vida que tú tienes te viene de parte de Dios. ¿Cuánto puede bendecir al Señor? A su nombre, a su gloria. Y anoche cuando yo preparaba este mensaje, yo le decía: Señor, pero ¿por qué permitió que Job perdiera a sus hijos, perdiera todo lo material? Y lo último, aleluya, fue que a Job lo cubrió una llaga, hermano, una especie de llaga terrible desde la planta de los pies hasta la cabeza. Y Dios lo permitió. Job se tuvo que ir a vivir al basurero de la ciudad. Pero anoche lo entendí. ¿Y cuál fue la respuesta que el Señor me dio? Que la palabra dice que Job era el hombre más justo y recto que había en aquella tierra. Y cuando usted lee el libro de Job, usted va a ver que Job confiaba en su justicia. Job confiaba en lo que él era.
Job confiaba en sus atributos, pero entonces Dios permitió que Job fuera cubierto de una especie de llaga, de sarna. Y creo que el Señor me hizo entender que aún la persona más recta que hay en esta tierra, ante la santidad de Dios, es como si estuviera cubierto de sarna. Entonces, ¿qué es lo que Dios quería mostrarle a Job? Que nosotros no somos justificados por lo que somos, sino por lo que Dios es en nosotros. ¿Cuántos pueden darle a Dios la gloria? Aleluya. ¿Cuántos pueden bendecir al Señor? Isaías dice que desde la planta de los pies hasta la cabeza no hay cosa sana en ningún hombre, sino herida, hinchazón y podrida llaga. ¿Sabe por qué estamos aquí en esta mañana? Porque hubo uno que fue llagado para que nosotros fuéramos sanados. Porque hubo uno que llevó nuestras rebeliones. Por eso cuando el diablo nos ataca para acabar con nosotros, Dios dice: puedes quitarle algo material, puedes quitarle un coche, un microondas, una nevera, pero una cosa no le vas a quitar, y es la vida, porque la vida viene de mí. Cuando le damos a Dios la gloria. Sea bendito el nombre del Señor. A su nombre. Hubo otra persona que el enemigo lo pidió para zarandearlo, y fue a Pedro. Porque el enemigo no ataca a cualquiera, él ataca a gente firme, sólida, que ama a Dios. Pero esa gente, cuando es atacada, son más que vencedores. Dice que el enemigo se presenta delante de Dios y le pide a Pedro para zarandearlo. Y el Señor le dijo a Pedro: Simón, Satanás significa el adversario, te ha pedido para zarandearte como se zarandea el trigo. Número 1, le dijo a Pedro que le venía un ataque. Número 2, le dijo que le venía de parte del enemigo. Número 3, le dijo a Pedro que iba a ser sacudido. Pero número 4, le dijo a Pedro: tú eres trigo. Y número 5, le dijo: Pedro, cuando tú regreses. Lo que le está diciendo es: aleluya, yo voy a permitir que el enemigo te zarandee, pero no voy a permitir que mueras en la zaranda. Tú regresarás. ¿Cuánto le damos a Dios la gloria? Lo que le está diciendo a Pedro es: yo te sacaré de eso. Tú saldrás de esa situación. Y no importa la batalla que tú tengas en esta mañana, hay un Dios que tiene poder para sacarte de esa situación. Hay un Dios que tiene poder para sacarte de ese hoyo. Hay un Dios que tiene poder para libertarte de esa situación. Porque hay cosas que Dios las permite, pero hay otras que Dios no las va a permitir. ¿Cuánto le damos a Dios la gloria? ¿Cuánto pueden bendecir al Señor? Dios va a permitir que muchas veces tú caigas en el hoyo, pero lo que no va a permitir es que te quedes ahí. Amén. Dice la palabra de Dios en el Salmo 40. Vaya conmigo al Salmo 40. Bendecido el nombre del Señor. Salmo 40. Gloria a Dios. Dice pacientemente. Este salmo lo escribió también David. Pacientemente. La palabra paciencia, tanto en el hebreo como en el griego, significa la capacidad de resistir, de hacerle frente a las cosas. Y la paciencia, según el Espíritu Santo, no es cruzarse de brazos ni quedarse mirando hacia el techo. La paciencia, según Dios, es la capacidad de aquel que puede perder una batalla, pero nunca va a perder la guerra. Amén. Sea bendecido el nombre del Señor. Y David tuvo una guerra con su enemigo durante años y años. Y ahí Dios produjo en él paciencia. La paciencia es fruto del Espíritu Santo. La paciencia Dios la produce en momentos de lucha, de prueba, de batalla. Y cuando él estaba en el hoyo, se dio cuenta que el único que lo podía sacar de allí era el Señor. Y entonces dice: pacientemente esperé al Señor.
¿En quién está esperando usted esta hora? ¿Cuándo le damos a Dios la gloria? Porque a veces creemos que el que nos va a sacar de ahí es el psiquiatra, el psicólogo, y no está mal, o es un amigo, o es un hermano, pero a veces Dios permite que te quedes en el hoyo, y todos se van del hoyo, y todos se retiran, menos uno que está en la parte de arriba, esperando el tiempo que la obra que Dios ha determinado sea hecha en ti, y cuando se produzca, porque hay cosas que Dios no las va a producir en tu vida en la parte de arriba, te va a llevar abajo para enseñarte. Cuando le damos a Dios la gloria, te va a llevar a un hoyo, porque en un hoyo se aprende más que en la superficie. Cuando le damos a Dios la gloria, en la parte de abajo se aprende la paciencia, en la parte de abajo se aprende a depender de Dios, en la parte de abajo es cuando uno aprende que si Dios no lo saca a uno de ese problema, nadie lo puede sacar de ahí. Pero cuando uno salga, uno sabe que salió de ahí no por el brazo de carne, sino por el brazo poderoso de aquel que vive y reina por los siglos de los siglos. Porque le damos a Dios la gloria. Y ahí es que uno aprende que Dios levanta, y ahí es que uno aprende que Dios libra, y ahí es que uno aprende que Dios salva, y ahí es que uno aprende que puedes estar en el hoyo un mes o un año, pero ahí no te vas a quedar, porque Dios te sacará de ahí y pondrá tu pie sobre peña. Cuando pueden alabar a Dios en esta hora. Ay, alma mía, alaba a Dios. Dios te puede permitir caer en un hoyo, pero nunca te vas a quedar ahí. En el tiempo de Dios vas a salir de ahí. Número 3, Dios permitirá que pases por un desierto, pero no que te quedes en ese desierto. En el libro de Deuteronomio, desierto en que tú estás, y en el tiempo de Dios, Dios va a llegar allí. Y cuando llegó donde Moisés estaba, lo llamó para sacarlo de ese desierto. ¿Y para qué lo sacó de ahí? Para que él pudiera llevar a otros a lo largo del desierto, porque todo lo que Dios permite a tu vida es para que pueda ser de bendición a otras personas, para que pueda ser de edificación. ¿Cómo vas a hablar de lágrimas si nunca has llorado? ¿Cómo vas a hablar del fuego si nunca te has quemado? ¿Cómo vas a ayudar a una persona que esté pasando por un desierto si tú no has pasado por el desierto? Pero cuando tú has pasado por un desierto y Dios te ha sacado de ahí, tú le puedes decir a alguien: Dios te sacó de ahí y de ahí te va a sacar a ti. Cuando le damos a Dios la gloria, nadie llega a la tierra prometida sin pasar por un desierto. ¿Cuántos pueden alabar a Dios en esta hora? ¿Cuántos pueden alabar a Dios? Por eso Dios dice: cuando pases por las aguas. Él nunca dijo que no ibas a pasar por las aguas. Hay personas que dicen: bueno, pero ¿será que Dios está conmigo? La situación tan terrible que estoy pasando. No, el Señor dijo: tendrás que pasar por las aguas. Pero luego añadió: yo estaré contigo. Cuando le damos a Dios la gloria. Porque otra cosa es: Dios permitirá que pases por una tormenta.
pero nunca permitirás que la tormenta te hunda. ¿Cuántos pueden alabar a Dios? La palabra de Dios en el libro de Marcos nos habla de una tempestad tan terrible que se levantó cuando Cristo iba a ministrarle al Gadareno. Cuando Cristo iba a predicarle a ese pobre desgraciado, y se levantó una tempestad que dice la palabra que las olas cubrían la barca. Parece que las aguas querían llenar esa barca, y el diablo muchas veces te levanta problemas para detenerte, para frenarte, para que lo que esté pasando afuera se te meta adentro. Pero en esta mañana aquí está el que te impermeabiliza. ¿Cuánto le damos a Dios la gloria? Porque no es que nosotros no tengamos problemas, sino que nosotros sabemos que después de esa tormenta hay una bendición grande de parte de Dios. Nosotros sabemos que vamos a pasar por tormenta, pero no nos quedamos ahí. Hay uno que es más grande que la tormenta. Hay uno que prometió que estaría con nosotros, gloria a Dios. Hay uno que dijo, yo iré contigo hasta el otro lado. Y mire, cuando yo leo la palabra, cuando Jesús dice pasemos al otro lado, proféticamente, espiritualmente, lo que está diciendo es que Él te va a acompañar todo el trayecto. Amén. Hasta que llegues al otro lado. Todavía no has cruzado el Jordán. Todavía no has llegado al otro lado. Todavía a ti y a mí nos quedarán muchas tormentas. Pero esas tormentas serán nuestros grandes días de milagro. Porque en medio de la tormenta nos levantaremos y diremos que Dios está con nosotros. Y que aunque hemos pasado por el agua, Dios ha estado con nosotros. Porque los hijos de Dios, aunque pasan por el agua, nunca se quedan ahí. El Señor los saca de ahí y los saca en victoria y los saca en bendición. ¿Cuántos pueden alabar a Dios en esta hora? Y sea que las aguas inunden la barca o la metan dentro, o sea que camine por encima, Dios siempre los saca en victoria para gloria y honra de su nombre. Dios te permite que te preparen una horca, pero nunca permitirá que te ahorquen. Amén. ¿Cuántos pueden darle a Dios la gloria? Vamos al libro de Esther. Libro de Esther. Aleluya. El libro de Esther está antes del libro de Job. Libro de Esther, capítulo 3. Nos habla de que en aquellos tiempos el rey engrandeció a Amán, hijo de Hamedata, agageo. Los agageos eran descendientes de Amalek, enemigo del pueblo de Dios, que significa el que destruye. Y puso su silla, Esther 3:1, sobre todos los príncipes que estaban con él. Y los siervos del rey, que estaban a la puerta del rey, se arrodillaban y se inclinaban ante Amán, porque así lo había mandado el rey. Pero Mardoqueo ni se arrodillaba ni se inclinaba. Tú tienes que tener dignidad. Tú no puedes arrastrarte delante de nada ni de nadie. Amén. Tienes que distinguir lo que engrandece el hombre y lo que viene de parte de Dios. Amén. Señor. Y aquí nos habla de un hombre que fue engrandecido y todos se postraban delante de él. Pero no siempre la mayoría tiene la razón. Aquí había un hombre llamado Mardoqueo, que significa hombre humilde, pequeño, porque Dios se glorifica en los pequeños. Amén. Y este hombre Mardoqueo, cuando vio a Amán, porque Amán tenía un vestido lleno de ídolos, de imágenes, y él, como buen conocedor de la palabra, sabía que la palabra de Dios dice, hablando de los ídolos, tienen ojos pero no ven, tienen oídos pero no oyen, tienen boca pero no hablan. Y él sabía quién estaba detrás de eso, y él se mantuvo firme
Y dijo, yo no voy a inclinarme delante de nada que no sea mi Dios. Y por esa causa, este hombre perverso planificó acabar con su vida, ahorcarlo, y le preparó una horca de 22 metros y medio. Y cuando ya estaba todo preparado para que lo ahorcaran, cuando ya parece que era el último momento de su vida, porque a veces Dios espera hasta el último momento. Y cuando ya todo estaba preparado para matar a Mardoqueo, Dios descendió sobre el hombre más poderoso que había en la tierra. Y esa noche se le fue el sueño y él empezó a abrir el libro y encontró algo que había hecho Mardoqueo hacía años y que todavía no había sido recompensado. Todo lo que tú has hecho por la obra de Dios, los domingos que has dedicado a la iglesia, las horas que has dado, las lágrimas que has derramado por tus enemigos, por tus hijos, todo eso está escrito en el libro de Dios cuando le damos a Dios la gloria. Y cuando el enemigo quiera acabar con tu vida, no te preocupes, que hay uno que le va a abrir el libro y le va a decir, no lo puedes ahorcar, porque él todo esto lo ha hecho para gloria y honra de mi nombre. Los hombres olvidan, pero Dios no olvida. Dice la Biblia que hay un libro de memoria delante de Dios. Cuando tú vienes a la casa de Dios, aún cuando le das una ofrenda, cuando le hablas a un alma, cuando estás cansada, pero vienes a hacer algo por la causa de Dios, pero eso Dios lo tiene notado. Dios no tiene notado tus errores, Dios no tiene notado tus defectos. Él los enterró en lo profundo de la mar, pero hay una cosa de la que Dios hará memoria, y es de tu esfuerzo, de tu sacrificio y de todo lo que has hecho en pie de la obra del Señor. Y cuando el enemigo venga a acabar contigo, Dios se lo va a enseñar en la cara cuando le damos a Dios la gloria, porque el que defiende al justo se llama Jehová de los ejércitos. Cuando le damos a Dios la gloria. Oh, aquella noche Mardoqueo dijo, es mi última noche, tal vez mañana me van a ahorcar, pero no, al otro día le tocaron la puerta y Mardoqueo pensó que lo llamaban para ahorcarlo. No lo llamaban para ahorcarlo, lo llamaban para pasearlo en el caballo del rey. Mañana, cuando creas que tu vida habrá terminado, yo no soy profeta, pero yo declaro hoy que mañana te pasearás en el caballo del rey. Oh, Dios sea la gloria. Que mañana lo que hoy es tu dolor será tu gloria, y lo que te hace llorar te hará reír, y lo que hoy te duele te gozarás y alzarás. Oh, cuando pueden alabar a Dios. Bienvenido a su nombre. Sea bendito el nombre del Señor. Dios puede permitir que tú seas tenido como lo peor, pero lo que Dios nunca va a permitir es que su palabra caiga a tierra. Vamos a ir a Primera de Reyes, capítulo 21. Dios nunca permite que su palabra caiga a tierra. Oí de un hombre de Dios en Centroamérica, que Dios lo usó muchísimo en su tiempo. A través de él Dios levantaba paralíticos. A través de las manos de este siervo, Dios daba vista a los ciegos. Dios hacía toda clase de milagros. Pero él pasó por una crisis, como todos la pasamos, por un desierto, por una tempestad. Y se sintió tan abandonado, tan triste, que se apartó de Dios. Cayó en la bebida. Se volvió un alcohólico, un dixómano. Y la gente se reía de él. Pero la gente se puede reír de nosotros, pero Dios nunca permitirá que se rían de él. Y ahora se lo enseñaré por la palabra. Y un día estaba en un bar bebiendo y empezaron a burlarse de él y a decir, este era el que oraba y Dios hacía milagros. ¿Y ahora qué? Y de repente él vuelve en sí, y ahí había un paralítico y le corrieron lágrimas por los ojos y dijo, yo estoy caído,
pero Dios está en su trono. Y le dijo al paralítico, levántate en el nombre de Jesús, y se levantó. No por lo que él era, sino por lo que Dios era. Porque Dios nunca permitirá que su palabra caiga a tierra. El cielo y la tierra pasarán, pero su palabra no pasará cuando le damos a Dios la gloria. Es la honra de su palabra. Y aquí nos dice en Primera de Reyes, capítulo 21. Vamos a leer en Primera de Reyes, capítulo 21, habla de un hombre llamado Nabot de Jezreel, al cual el rey Acab, verso 2, le dijo, dame tu viña para convertirla en un huerto de legumbres. Y Nabot dijo, guárdeme Dios que yo te dé a ti la heredad de mis padres. Ayer prediqué sobre eso, que la heredad del padre no se podía vender ni entregar. Y tú eres la heredad del Padre. Tú no estás en venta. Yo no estoy en venta, porque somos la herencia de Dios. Y por esa causa vino un juicio terrible sobre la casa de Acab, sobre lo que hizo con Nabot de Jezreel. Y vino un profeta llamado Micaías. Primera de Reyes, capítulo 22, versículo 13. Ese profeta se llamaba Micaías. Y entonces le dicen, habla conforme a las palabras que los profetas a una voz anuncian al rey cosas buenas. Verso 13. Versículo 14. Micaías dijo, vive Dios, que lo que Dios me hablare, eso diré. Versículo 15. Vino pues el rey y le dijo a Micaías, iremos a pelear contra Ramón de Galaad, o la dejaremos. Él dijo, sube y serás prosperado. El Señor la entregará en tu mano. Y el rey le dijo, ¿hasta cuántas veces te exigiré que me digas la verdad? Entonces Micaías le dijo, yo vi a todo Israel esparcido por los montes, como ovejas que no tienen pastor. Y Dios dijo, estos no tienen Señor, vuélvase cada uno a su casa en paz. Y el rey de Israel dijo a Josafat, ¿no te había dicho yo que ninguna cosa buena me profetiza? Entonces le dijo Micaías, oye palabra de Dios. Yo vi al Señor sentado en su trono, en todo el ejército de los cielos junto a él, a su derecha y a su izquierda. Y Dios dijo, ¿quién inducirá acá para que suba y caiga en Ramón de Galaad? Y uno decía de una manera y otro de otra. Y oiga bien, salió un espíritu y se puso delante de Dios y dijo, yo lo induciré. Está hablando de un demonio. Y el Señor le dijo, ¿de qué manera? Él le dijo, yo saldré y seré espíritu de mentira en la boca de sus profetas. Y él dijo, le inducirás y aún lo conseguirás. Ve pues y hazlo así. Entonces se acercó Sedequías, hijo de Kenana, y golpeó a Micaías en la mejilla. Y dijo, ¿por dónde se te salió el espíritu? Se me salió el espíritu de Dios para irte a ti. Y Micaías dijo, tú lo verás en aquel día cuando irás de aposento en aposento. Entonces el rey de Israel dijo, oiga bien, toma a Micaías y llévalo a Amón, gobernador de la ciudad, y echarle en la cárcel, versículo 27, y mantenerle con pan de angustia y con agua de aflicción hasta que yo vuelva en paz. Y Micaías dijo, si llegas a volver en paz, Dios no ha hablado por mí. Micaías le da una palabra a un rey perverso y le dice que va a morir en una batalla. Y el rey se burla de la palabra de Dios. Por eso estoy diciendo que Dios puede permitir que tú seas encarcelado, pero la palabra de Dios no está presa. Y entonces él va a la batalla y como que él quería burlarse de lo que Dios había dicho. Y mire lo que hizo. Mire lo que dice la palabra de Dios. Y el rey de Israel, versículo 30, dijo a Josafat, yo me disfrazaré y entraré en la batalla, y tú ponte tus vestidos
Y el rey de Israel se disfrazó y entró en la batalla. Mas el rey de Siria había mandado a 30 de sus capitanes, diciendo: no peleéis con grande ni con chico, sino contra el rey de Israel. Y cuando los capitanes de los carros vieron a Josafat, dijeron: ciertamente este es el rey de Israel, y vinieron contra él para pelear con él. Mas el rey Josafat gritó. Viendo entonces los capitanes de los carros que no era el rey de Israel, se apartaron de él. Y un hombre disparó su arco a la aventura e hirió al rey por entre las junturas de las armaduras, por lo que dijo a él a su cochero: da la vuelta y sácame del campo, pues estoy herido. Pero la batalla había arreciado aquel día, y el rey estuvo en su carro delante de los sirios, y en la tarde murió. Él se disfrazó para burlarse de la palabra. Dios no mira el disfraz que nosotros tenemos. Él conoce nuestros corazones. Hay un himno muy lindo que dice: tal como soy. Amén. Entonces este rey se disfraza para burlarse de la palabra de Dios. Y como que él estaba ahí disfrazado, pero vino un soldado que tenía ganas de pelear y dijo: bueno, yo voy a tirar una flecha a la aventura a ver a quién le cae. Y tiró la flecha al aire, y el Espíritu Santo tomó la flecha, le pasó por la cabeza a todos los soldados que había en el campo de batalla, y cayó sobre acá, porque la flecha de Dios siempre da en el blanco. Cuando le damos a Dios la gloria, aleluya. Y aquel hombre fue herido, amén, y de repente no lo podían sacar del campo de batalla. ¿Por qué? Porque Dios puede permitir que nosotros seamos atacados y encarcelados, pero la palabra de Dios permanecerá y correrá y circulará. Amén. El paganismo persiguió a los profetas, a los predicadores, los ahorcó, pero aquí tenemos la palabra de Dios, porque la palabra de Dios no puede ser detenida. Cuando mataban a uno, se convertía en Dios. Cuando le damos a Dios la gloria, y la palabra de Dios y el Dios de la palabra han seguido, amén, prevaleciendo a lo largo de los siglos. Yo no sé la batalla que usted tiene, usted no sabe la batalla que yo tengo, pero la palabra dice que de Dios son las batallas, gloria a Dios. Y Dios no va a permitir que te quedes en derrota. Aprende a esperar en Dios, confía en el Señor y Él hará. ¿Cuánto pueden darle a Dios la gloria? No te desesperes, aprende a esperar en el Señor, a descansar en el Señor. No corras ni a derecha, no corras a izquierda, espera, porque de Dios vendrá tu socorro. ¿Cuánto pueden alabar a Dios? Él lo va a hacer en su hora. Él te dice: lo voy a hacer a mi manera, no lo haré como tú lo piensas, yo lo haré como ya lo he determinado. ¿Cuánto le damos a Dios la gloria? Y tú lo verás en aquel día. Hay cosas que Dios permite, pero hay otras cosas que Dios no las va a permitir. Dios puede permitir que te trague un pez. Un pez es un problema. Un pez es una traición. Un pez es alguien que te deja tirado. Una circunstancia en donde te ves encerrado y sin salida. Y Dios lo permite así. Pero una cosa Dios nunca va a permitir: es que el pez te devore. Amén. Te puede tragar y probar, pero Dios le dice: te lo puedes tragar, pero no lo puedes devorar. Amén. A Jonás se lo tragó un pez, y Dios lo permitió, porque hay peces que Dios los permite. De 2 patas. Amén. Y permite hasta que te traguen, pero nunca va a permitir que te devoren. Dios le dijo al pez: te ordeno que te estés en ayuno. Y el pez tenía un problema, porque tenía a Jonás dentro, pero Dios estaba ministrándole a Jonás. ¿Cuándo le damos a Dios la gloria? ¿Quién vive, iglesia? Y a su nombre. Vamos a ir rápido al libro de Jonás. No me extenderé demasiado en esta mañana. Libro de Jonás, en el Antiguo Testamento. Libro de Jonás.
Gloria a Dios. Está después del profeta Amós y antes de Miqueas. Jonás, capítulo 1, dice: vino palabra de Dios a Jonás, diciendo: levántate y ve a Nínive. Dios siempre tiene una dirección trazada para tu vida y para mi vida. ¿Cuál es el problema? Que muchas veces queremos huir del propósito de Dios. Dios le dijo a Jonás: ve a Nínive. Y en el versículo 3 dice: y Jonás se levantó para huir de la presencia de Dios a Tarsis. Según la geografía bíblica, Tarsis estaba cerca de lo que hoy es Sevilla o de Huelva. O sea, Jonás quería irse al otro extremo de la presencia de Dios. Uno no puede pasarse la vida huyendo de cosas que uno tiene que enfrentar. No puede ser un fugitivo. Y Jonás se convirtió en un fugitivo. Y hay muchas personas que usted los ve en la calle huyendo de ser confrontados, de cambios. Huyen del cambio, huyen de Dios, huyen de la palabra. Pero nadie puede huir de la presencia de Dios. Y el diablo es muy astuto. Porque en aquellos tiempos se podía pasar la persona hasta 1 año o medio año y nunca encontraba un barco. Y tan pronto él quiso ir, se le apareció un barco. Hay que ver si la nave es de Dios o no es de Dios. Amén. No todos los barcos que vienen son de Dios. Hay barcos que vienen del infierno. El Señor los reprenda al enemigo. Y entonces Jonás se metió en aquel barco. Aleluya. Y Jonás dijo: por fin me escapo de la presencia de Dios. Pero miren lo que dice la palabra. Versículo 4. Pero Dios hizo levantar un gran viento en el mar. Y hubo en el mar una tempestad tan grande que se pensó que se partiría la nave. Los marineros tuvieron miedo y cada uno clamaba a su Dios. Y echaron al mar los enseres que había en la nave para descargarla de ellos. Aquí hay una gran enseñanza. Amigos que nos visitan, yo no pretendo que usted cambie su religión, ni Dios lo quiere, porque Dios no lo llamó a usted a cambiar de religión, lo llamó a establecer una relación con el Dios verdadero. En este barco donde iba Jonás, cada marinero llevaba a su Dios en el bolsillo. Porque hay dioses, con todo el respeto lo digo, que son tan pequeños que caben en el bolsillo, en el cuello, en la mano, o tatuado, o en un baúl. Pero vino una tempestad tan grande que todo lo que había en aquella nave lo tuvieron que tirar. El único Dios que calma las tempestades es el creador de los cielos y la tierra. Todos los dioses o ídolos que las personas tengan, Dios permitirá un día, una situación que vas a tener que tirarlos. Aleluya. Y te vas a quedar con el único Dios que resuelve. Y tengo una palabra de Dios. A veces Dios te permite tempestades porque te está llenando de ídolos. Y entonces Dios dice: te está llenando de ídolos. Y te voy a permitir esta tempestad para vaciarte de tus ídolos y para enseñarte que yo soy el único Dios que nunca te va a dejar. Cuando le damos a Dios la gloria, cuando pueden alabar al que vive para siempre. Y llegó un momento cuando aún los ídolos, la gente clamaba a su Dios, pero nadie podía resolver. Y me llama la atención que dice la Biblia que Jonás
se fue a la bodega del barco a dormir. Amén. Y la palabra que usa para dormir es tardema en hebreo, que significa que estaba roncando. O sea, todo el mundo gritaba y Jonás roncaba. Pero de repente vino el patrón de la nave y se fue a las bodegas del barco y le dijo: ¿qué tienes, dormilón? Levántate y clama a Dios, clama a tu Dios. Aquí todo el mundo está clamando a su Dios. ¿Y cuál es el Dios? Y Jonás se levanta y dice: el Dios mío es el Dios verdadero. Y estoy huyendo de él, pero no le voy a servir. Tírenme al mar, échenme al mar. Y lo agarraron a la de una, a la de dos y a la de tres y lo tiraron. Y cuando iba del aire, en la mente él dijo: de la que me escapé. Pero allá abajo salió una figura rauda y era un pez que Dios le había dicho: quédese en ayuna hasta que se me trague a Jonás. Y se lo tragó y lo tuvo allí el tiempo que Dios te diga. Y allá en el vientre del pez, Jonás lloró, Jonás se arrepintió, Jonás se consagró. Y cuando llegó la hora, el Señor le dijo al pez: vaya y me vomita a Jonás en Nínive. O sea, me lo vomita en la voluntad de Dios. Cuando le damos a Dios la gloria, a su nombre sea la gloria. Dios permitirá que el pez te trague, pero no te va a destruir. No vas a morir. Vas a contar las obras del Señor. ¿Cuántos pueden darle a Dios la gloria? Por eso él dijo: amén. Cuando pases por el fuego, no te quemará. Cuando pases por el agua, no te hundirá, ni la llama arderá en ti, porque a mis ojos fuiste de gran estima. Dios no te ama por lo que tú eres, sino por lo que Él es. Dios no te ama por lo que tú puedes. Él sabe lo que tú puedes, pero Él sabe que tu fuerza viene de Él. A Dios sea la gloria. Por eso en esta mañana, dele gloria a Dios, aleluya. Yo no sé por lo que usted está pasando, pero el Señor sí lo sabe. Y Él te dice en esta mañana que Él solo va a permitir aquello que Él tiene en su propósito. Pero todo el plan del enemigo para usar lo que tú estás pasando, para hacerte daño y destruirte, ya está siendo destruido en esta hora. Ya están los ángeles con el de fuego deshaciendo toda obra, toda maldición, todo plan, todo aquello que venga a tu vida, que no venga de parte de Dios. Cuando le damos a Dios la gloria, ya Dios va a dejar solo aquello que sea para su gloria y sea para su obra. Vamos a orar a Dios. Póngase de pie, cierre sus ojos.